Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo estás o cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase número 14 de 40. Qué feliz que estoy de poder romper esa barrera mental que tenía de no poder hacer los videos, de tener miedo a las cámaras, de poder exhibirme, pero me di cuenta que cuanto más seguido lo hago, más aprendo y más fluido me va saliendo. Así que, chicos, para mí es un placer enorme estar con ustedes compartiendo información, información por la cual yo tuve que pagar, así que te pido que lo valores y que tomes estos videos con la máxima seriedad posible. Son videos cortitos de 15 a 20 minutos, pero la información es súper, súper poderosa. Estuvimos hablando de mentalidad en estos 13 días que pasamos y hoy vamos a hablar más de lo que pasa en el mundo físico. Vamos a hablar de negocios, vamos a hablar de algunas definiciones claves para que puedas entender cómo crear un negocio y que puedas crecer en el tiempo y que ese negocio se transforme en un activo. Un activo es aquello que pone dinero en tu bolsillo. Bienvenidos nuevamente a esta clase número 14. Mi nombre es Luciano Scatolini y voy a ser tu acompañante, tu mentor durante, no solo en este video, sino durante 40 días, porque es un reto que me puse y lo voy a cumplir hasta el último día. Así que dale like, suscríbete a mi canal, activa la campanita para que la red social pueda avisarte cada vez que subo un video nuevo y también me podés seguir en mis redes sociales como Luciano Emanuel Scatolini, Facebook, Instagram y TikTok. Em, Todavía, por ejemplo, Twitter no he generado ninguna cuenta de Twitter, pero bueno, voy a ir abriendo, tratar de abrir todas las redes sociales para que este mensaje llegue al máximo número de personas. Pero se empieza en grande, se empieza en pequeño y se piensa en grande. Así que vamos a ir subiendo. Como te dije al principio, vamos a hablar de negocios, vamos a entender algunos conceptos teóricos de la diferencia entre algunos negocios que son muy buenos y otros negocios que son muy malos. ¿Por qué te voy a hablar de negocios? Perdón, no que sean malos, sino que quizás no sean los más adecuados si estás emprendiendo. Así que retiro haber dicho malo, quizás no sean tan buenos para una persona que emprende. Eh, ¿por qué, por qué dedico esta clase a hablar de negocios? Y quizás haya algunas más, pero ¿por qué me parece importante? Porque yo soy una persona que durante toda mi, digamos, mi juventud, tengo 38 años, digamos que hasta los 30, 32 años, hice varios negocios, estuve en varios rubros, pero la mayoría son negocios físicos, es decir, eh, negocios con venta al público, negocios de productos. Y en ese proceso de abrir un negocio, cerrar, abrir un negocio, cerrar, me di cuenta de que había algo que no estaba entendiendo sobre los negocios, porque en ninguno de los casos llegué al resultado que quería. Espera, me voy a correr un cachito esto más para atrás. Ahí está. En ninguno de los casos llegué al resultado que quería. Y durante mucho tiempo fui una víctima, aconsejándole a la gente de que en mi país, yo soy de Argentina, no se podía tener un negocio porque no daba resultado. Pero me di cuenta que era una creencia mía y que me faltaba la información correcta para poder hacerlo. De hecho, hoy no tengo quizás el resultado que espero, pero estoy camino a ello. Y como estoy camino a ello, también quiero compartirte la información para que vos también la tengas. Así que empecemos por definir el concepto de empresa. ¿Qué es una empresa? ¿No? Porque hacia eso es a lo que tenemos que apuntar. Si pensamos en grande, apuntemos en grande. O sea, no pensemos en un negocio que te dé para comer o que solamente te haga sobrevivir. ¿Sí? Salgamos de la mentalidad mediocre de abrir un negocio para que nos dé solamente para comer. Desde ahí partimos de la madre. ¿Sí? Porque es ya un pensamiento chico frente a lo que te voy a exponer ahora, ¿sí? Empecemos por el pensamiento en grande, pensemos en grande, en tener no solamente una empresa, ¿eh? Te estoy diciendo 100 empresas, 1000 empresas, ponele como quieras. Hay personas en el mundo que tienen, he escuchado casos de 2000 empresas, chicos, una bestialidad. O sea, pero, em,
es importante tener sueños grandes, ¿sí? O sea, metas grandes. Empecemos por ahí. Bien, empecemos por definir el concepto de empresa, ¿no? ¿Qué es una empresa? Empresa. Es un deporte, es un deporte intelectual, lo abrevio porque si no se me va mucho, rentable, que funciona sin mí. Es decir, ¿por qué te hago esta definición primero? Porque tenemos que entender que si nosotros queremos crear un negocio grande, tenemos que empezar el negocio pensando a futuro en salir de la operatividad. Empecemos por ahí, no solamente pensar en grande, sino también pensando en no ser operativos, ¿sí? Sacar las manos de la masa, te diría yo, y que nos transformemos en el director de esa empresa, ¿sí? Entonces, ¿por qué es un deporte? Porque te diría que una vez que vos aprendas a crear empresas y a dirigirlas, ya no solamente va a ser algo em, estructurado, sino que va a ser un deporte. O sea, lo vas a hacer a manera de juego, te diría yo. Las personas que aprenden esta habilidad lo toman como un deporte. Intelectual, ¿por qué? Porque es importante tener los conocimientos para poder crear esa empresa. Rentable quiere decir que el negocio vive para mí. O sea, la empresa me genera a mí, no yo le genero a la empresa. ¿Se entiende? Si nosotros tenemos un negocio en el cual trabajamos muy duro durante muchas horas y no tenemos rentabilidad, entonces no es un negocio, chicos. Eso no es una empresa. Que funciona sin mí quiere decir que se transforma en un activo, que a lo largo del tiempo, ¿sí? Funciona y se sigue creciendo, pero sin la necesidad de que yo esté. Cuando digo sin la necesidad de que yo esté, me refiero a no poner las manos en la masa, sino que me refiero, o sea, esto no quiere decir que vos no vas a tener que estar pendiente, obvio, vas a tener que manejar tu empresa, pero ya desde otro lugar, ya vas a ser el director de tu empresa, ¿sí? Ahora, vamos un poco más adentro. Entendiendo un poco este concepto, vamos a definir qué es un negocio escalable y qué es un negocio no escalable. Empecemos por los negocios no escalables. Cuando digo no escalables, no me refiero a que sean negocios malos. Son negocios muy buenos, pero para un emprendedor no es un negocio aconsejable, ¿sí? Yo entiendo que por ahí vos tengas tengas una pasión por algo en concreto, pero si vos querés crecer y querés vivir de activos, o sea, que tus negocios te den a vos, es importante entender la diferencia entre un negocio no escalable y un negocio escalable, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? El negocio no escalable, tu nivel de facturación, esto es facturación, es proporcional a tu nivel de inversión. O sea, que tu margen de utilidad, utilidad es lo que te queda de líquido, ¿sí? Lo que te queda de ganancia, no la facturación. Tu nivel de utilidad, esto es utilidad. Si te fijas bien, tu nivel de facturación crece, pero
fíjate hasta dónde llegó tu nivel de inversión. Es decir, que esto es utilidad. Y es muy chiquita la utilidad en un negocio no escalable. Por eso se llama no escalable, porque lleva mucho más tiempo escalarlo, ¿sí? Y quizás, em, ¿cómo te puedo decir? Quizás en el camino es cuando decís, este negocio no funciona. Normalmente los negocios no escalables son los que tienen problemas de liquidez, ¿sí? Tienen problemas con el personal, em, son los negocios que quizás no están bien pagos del todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dueño de un negocio no escalable tiene que pensar que para poder facturar más, tiene que invertir más. Entonces, tiene que a veces tomar decisiones que le impiden poder seguir creciendo su negocio, ¿sí? Cuando hablo de tu nivel de inversión, me refiero a infraestructura, capital humano, etcétera. Todo lo que tenga que ver, que yo tenga que poner dinero para poder generar mi infraestructura. Ahora, los negocios escalables son aquellos que tu nivel de facturación crece, esto es, facturación crece, pero tu nivel de inversión es el mismo o casi muy poquito, es lo que tenés que invertir. Entonces, mirá el margen de utilidad que tenés acá. Tu margen de utilidad en estos negocios es mayor que en este. Ahora, vos me preguntarás, entonces, ¿cuáles son los negocios escalables y no escalables? Bien, vamos a sacar un cachito de esto. Lo importante es entender en estos conceptos básicos que un negocio, para que funcione, o sea, para que vos inicies un negocio y que sea rentable y que puedas alcanzar un buen nivel, en 5 años, ponele, es que empieces a entender cuáles son los negocios escalables. Em, Vamos a hacer una cosa. A ver, déjenme ver si esto se ve acá. No, no se ve. Bueno, no importa. Los primeros, ¿no? O sea, existen 4 tipos de negocios que dos, digamos, son los no escalables y los otros dos son los negocios escalables. Los negocios no escalables, vuelvo a poner acá, son primero el de fabricación, ¿sí? Fabricación. Es decir, mi nivel de facturación va a crecer en la medida que crecen mi inversión. No, esto sería así, perdón. Esto sería así, ¿sí? Recordemos que el margen de utilidad en este tipo de negocios es muy pequeñito, ¿sí? O sea, necesito invertir más para poder crecer mi facturación. Ahora, otros negocios que son, o sea, que son no escalables, son, a ver, esto es facturación, esto es inversión, son los negocios de compra-venta. Los negocios de compra-venta no son negocios malos tampoco, pero para una persona que recién empieza no es lo aconsejable, porque estos negocios, estos tipos de negocios no escalables, son buenos negocios para la gente que tiene millones. ¿Por qué?
porque su nivel de inversión va a ser muy grande y su nivel de facturación también va a ser muy grande. Pero en la cantidad de inversión y de facturación es que hacen la diferencia. Si sos un emprendedor, este tipo de negocios no es aconsejable. No quiere decir que sean negocios malos. ¿Lo vas a poder escalar? Sí, pero quizás esto te lleve 15 años, mínimo. En 15 años que te puede pasar de todo. Contrataciones malas, despidos injustificados, proveedores malos, eh, empleados que no llegan a tiempo, te pueden pasar robos, te pueden pasar un montón de cosas. Y te tiré una posibilidad porque yo hice negocios, ¿no? Hice negocios de fabricación y estuve creo que con uno el máximo 10 años y sentí que terminé peor que cuando empecé, al margen de que yo no tenía los conocimientos. Pero ¿qué estaba pasando? Que en mi nivel, o sea, no solo era un ignorante en ese tipo de negocios, sino también que no conocía esto, ¿sí? Ahora, los negocios escalables, ¿sí? Tenemos, esto es fabricación, perdón, facturación y esto es inversión, ¿sí? Son los negocios de servicios. O sea, todo negocio que tengas de servicios es un negocio escalable. Es decir, lo vas a poder hacer crecer en mucho menos tiempo. ¿Por qué? Porque vos con una inversión mínima, o sea, con una inversión chica, podés hacer crecer tu nivel de facturación cada vez más sin tener que invertir tanto dinero. Entonces, tu margen de utilidad es mucho mayor. Esto es utilidad. Esto es lo que te queda a vos líquido. Y después, otros negocios, voy a borrar este para poder explicarte el otro, que es el número, digamos que es en orden es el número uno para los negocios escalables. Es nivel de facturación y esto es inversión. Son los negocios de experiencias. Los negocios de experiencias son los negocios que más facturan. ¿Por qué? Porque hacerle vivir una experiencia a un cliente no tiene comparación con los otros tipos de negocios que te acabo de mostrar. Por ejemplo, un negocio de experiencia es Disney World. Imagínense la magnitud de ese negocio porque es un negocio de experiencia. Vos, o sea, las personas van a ese campo de diversiones a vivir una experiencia, no solamente a pasar un buen momento, sino a vivir una experiencia. O sea, una experiencia que quede en su memoria, en su corazón. O sea, es un negocio que apela mucho a la emoción. Y si viste los videos anteriores, en uno expliqué que nosotros somos 70% emocionales y 30% racionales. Quiere decir que estos negocios apelan más a la emoción. Si lográs crear un negocio desde cero que sea escalable, ¿sí? Que sea un negocio de experiencia, tu nivel de facturación va a ser mucho más amplia y vas a poder escalarlo en muy poco tiempo. Bien, espero que te haya quedado súper claro esta base. Em, Te recomiendo que empieces a buscar negocios escalables, que te especialices o que empieces a desarrollar habilidades de altos ingresos. Esos son, digamos, los negocios de servicio y, y que puedas empezar por ahí. Ya después, una vez que tu negocios, o sea, ya tengas uno o dos negocios escalables, ya vas a poder hacer tus negocios no escalables. Ah, algo que no te dije.
Un ejemplo de negocio no escalable son las farmacias, los restaurantes, qué sé yo, panaderías, ¿qué otro? Todo lo que tenga que ver con inversión en infraestructura. Bueno, ya seguramente se te va a ocurrir a vos también, pero bueno, lo que quiero que entiendas es que partimos de esta base para poder hacer un negocio a largo plazo y que facture y que te permita tener liquidez. De lo contrario, vas a poder hacer negocios, ¿sí? Vas a poder, por ejemplo, abrir tu local de comida, pero más allá de que quizás te guste mucho la cocina, va a ser más difícil escalarlo, ¿sí? Subirlo a lo largo del tiempo. Espero que te haya gustado esta lección. Te veo en el próximo video. Recordá que son 40, llevamos el 14 y, y bueno, te espero mañana con otro próximo video. Perdón, llevamos el 15, no 14, llevamos el 15. Así que te espero mañana con el próximo video y que tengas un gran día. Chau, chau.